La ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Cecilia Cairo, presentó ayer la renuncia a su cargo ante el presidente de la República, Yamandu Orsi. La novedad, que a lo largo de la tarde de ayer se daba como un hecho, demoró y terminó trascendiendo a través de portales digitales. Primero la mencionó El Observador, luego fue confirmada por otros medios a partir de fuentes del Poder Ejecutivo. Pero hasta esta mañana no había una ratificación completa y ella llegó con un posteo en redes sociales que realizó la propia Cecilia Cairo sobre las 7:30 de la mañana. Leo textualmente lo que dice ese mensaje. No estamos en esta lucha por los cargos. Toda la vida me consideré una militante de una causa que abrazo y quiero. La vida misma me enseñó que nunca hay que bajar los brazos y que los lugares para nosotros son circunstanciales, pero las causas no. Conversé con el presidente y presenté mi renuncia al cargo de ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial. Quiero agradecerle la confianza y el cariño que me ha dado. Nos encontraremos con todas aquellas y aquellos que militen en donde la pobreza y la injusticia estén presentes. Habrá patria para todos, y firma Cecilia Cairo. Es el hecho político, claro, de estas horas. Ha sido el tema preponderante en la agenda a lo largo de esta semana, desde que se produjo la novedad, desde que se conoció a través de un programa de radio, el de Ignacio Álvarez en Azul FM, la irregularidad que caracteriza al inmueble donde Cecilia Cairo vive, en el barrio, en la zona de Pajas Blancas, en las afueras de Montevideo. Ustedes saben, desde la oposición se arreció en el cuestionamiento a Cairo y en la imposibilidad de que ante semejante incumplimiento, porque, por ejemplo, no pagó los tributos que debió haber pagado durante más de 20 años, prosiguiera al frente de la cartera nada menos de vivienda. Ahora se produce finalmente la salida por lo menos de su lado, ¿no? Falta conocer ahora la resolución formal del presidente de la República, pero el paso se dio y era algo de lo que se reclamaba con insistencia, tanto desde la oposición como desde algunos sectores del Frente Amplio y sobre todo militantes del Frente Amplio que se expresaban a través de las redes sociales. Ante la confirmación ahora, temprano en la madrugada, la producción de En Perspectiva realizó gestiones. Primero para hablar con la propia Cecilia Cairo. No es posible. Se nos responde que no va a hablar, por lo menos a esta altura de la mañana. Y también hicimos gestiones a nivel del Movimiento de Participación Popular. Su sector, que recordemos en las primeras horas salió en bloque a ensalzar su militancia social y a sostener que no correspondía a la dimisión. Bueno, hasta ahora ninguna de estas figuras del Movimiento de Participación Popular contactadas, básicamente los parlamentarios más importantes, han respondido a nuestros mensajes. Todavía no hay la posibilidad de dialogar con ellos. Entonces, vamos a ubicar un poco, mientras aguardamos la posibilidad de esos reportajes, vamos a ubicar las principales claves de esta situación que se está dando y configurando a esta hora, Romina. Bueno, en primer lugar, digamos, cae una ministra fuerte del gobierno, ¿no? Que había tenido un rol relevante, una ministra del propio sector, del presidente Yamandu Orsi, a poco más de mes y medio, ¿no? De que asumió esta administración. Pero uno puede decir, claro, esto es un aspecto significativo, ¿no? El que caiga una ministra a tan pocos días, a menos de 50 días de asumir esta nueva administración, pero también es el mal menor quizás, ¿no? Porque arrastrar esta situación, mantener a Cecilia Cairo en este lugar hubiera significado un lastre para el gobierno, ¿no? Siempre se le iba a reprochar de alguna manera el no haber atacado este tema, ¿no? El no haber actuado en torno a este tema. Si la mantenía, también por otro lado, estaba claro que quedaba muy comprometido, quedaba hackeado su propio rol dentro del Ministerio de Vivienda, ¿no? Recordemos que es un ministerio que tiene como fin justamente la vivienda digna y regular y por lo tanto
cada vez que se le fuera a plantear a la ministra una situación en torno a una entrega de viviendas, una regularización de asentamientos, ella no iba a poder exigir a la propia ciudadanía que tuvieran en cuenta que tenían que tener una vivienda regular, si ella misma durante décadas no lo había tenido, ¿no? Y por otro lado, ya se sabía que la oposición iba a llevar este tema al Parlamento también, ¿no? Entonces, esto no era una cosa que se iba a poder, que en algún momento las aguas iban a bajar, sino que dentro de unas semanas íbamos a estar con este tema instalado en el Parlamento. Sí, este tema iba a ser de desgaste prolongado para un gobierno que recién se instaló y que se dispone, porque eso ha trascendido, a dar los primeros pasos con algunos de los asuntos que tiene en su agenda, en los que algunos entienden que ha demorado mucho. Bueno, en ese contexto iba a estar esto como un telón de fondo permanente hasta que se concretara, por ejemplo, la instancia parlamentaria. Y tú decías, la oposición ha razonado, si vamos a llamar a sala a la ministra, capaz que lo mejor es que sea en la Cámara de Representantes, porque en el Senado el Frente Amplio tiene mayoría, en la Cámara de Diputados no. Sí, seguramente lo mejor en ese caso era ir por la Cámara de Diputados, aunque también eso tendría sus matices, ¿no? El hecho de que el Frente Amplio no tenga mayoría ahí no quiere decir que, por ejemplo, Partido Nacional y Partido Colorado fueran a conseguir mayoría para una eventual censura, para una eventual declaración de explicaciones insatisfactorias. ¿Por qué? Y bueno, no sabemos cómo se comportaría Identidad Soberana, pero sobre todo sabemos bastante bien en qué posición está Cabildo Abierto. Cabildo Abierto ha dicho a través de uno de sus 2 diputados que no entiende la interpelación como algo efectivo, lo entiende más bien como un show, como una especie de circo que no conduce a nada, más allá de que incluso Perrone ni siquiera era de los que entendía que la renuncia fuera necesaria en este caso, ¿no? Entonces, bueno, esos eran escenarios que estaban arriba de la mesa. Si el presidente no resolvía o si Cecilia Cairo no renunciaba, iba a haber un problema serio para el Poder Ejecutivo ya, desde ahora y quién sabe por cuánto tiempo. Y en días que estamos en plena elección de cara a las departamentales, ¿no? Ese es otro factor, ese es otro factor muy importante diría yo, porque recordemos, en varios departamentos del país e incluso desde la Dirección Nacional, el Frente Amplio, sus candidatos, han hecho una parte de su argumentación con cuestionamientos a la conducta de jefes comunales blancos que han estado inmersos en casos de lo que podríamos llamar genéricamente corrupción, ¿no? Con una situación como esta de Cecilia Cairo sin resolver, con Cecilia Cairo continuando en el cargo, se perdía autoridad para manejar ese tipo de argumentos. Otro ángulo, a ver, uno puede decir, es interesante el tiempo que se tomó Orsi, ¿no?, para resolver esta situación. Hizo como una pausa reflexiva, serena, y es una actitud que viene mostrando en distintas oportunidades. Capaz que a veces puede resultar chocante o en relación a lo que es o lo que estamos acostumbrados en estos tiempos de aceleración. Bueno, en estos tiempos de aceleración y también... si se revisa antecedentes, podría pensarse de esa manera, ¿no? Varios han dicho, si el presidente de la República fuera Tabaré Vázquez, ya le habría pedido la renuncia y en caso de que ella no estuviera dispuesta a ello, la habría removido. Sí, efectivamente, hay casos que se dieron durante las 2 presidencias de Tabaré Vázquez donde esa gran figura del Frente Amplio procedió de otra forma, mucho más tajante, cortante, se podría decir hasta fría, ¿no? Bueno, acá tenemos otra actitud. Acá tenemos otra actitud que creo se reitera en varios episodios que se han dado, donde el presidente prefiere, digamos, no cobrar al grito, no actúa intempestivamente, se toma un momento para reflexión. Y bueno, capaz que es algo que efectivamente tenemos que incorporarlo como una forma de proceder, ¿no?, en lo que va a ser su gestión. Esa es una interpretación. Hay otra. Orsi no tuvo más remedio que tomarse un tiempo, dejar pasar unos días. ¿Por qué? Porque el movimiento de participación popular, que hoy es la fuerza principal dentro del Frente Amplio y en el gobierno, con un peso que ha crecido con respecto a periodos anteriores, salió en bloque, salió masivamente
en defensa de Cecilia Cairo en las primeras horas luego de la denuncia periodística, ¿no? Lo que se hizo fue resaltar su trayectoria militante, su compromiso con las causas sociales y el destaque de que había reconocido efectivamente la irregularidad, había pedido disculpas, se disponía a hacer los trámites que tuviera pendiente y a pagar lo que debiera con los recargos que correspondieran. Y por supuesto, a partir de allí, esos voceros del MPP decían: la dimisión no corresponde, no es necesaria. De esa forma se soluciona esta situación. Ese había sido el posicionamiento del MPP, contundente en esa dirección. Entonces, ¿era fácil para el presidente resolver otra cosa? Resulta que además el propio Orsi pertenece al MPP, ¿no? O sea, ahí había como un brete. Pero no sé, lo agrego simplemente en el plano de las interpretaciones, ¿no? Totalmente, siempre para... a ver, seguro que era más fácil si la ministra en cuestión no era de su propio sector, ¿no? Y teniendo en cuenta este antecedente que mencionás del propio MPP, seguro que no la tuvo fácil por ahí. Pero más allá de eso, yo mencionaba, por un lado, esa actitud del presidente, ¿no? De esperar, de reflexionar al respecto. Pero por otro lado, también es cierto que le venían pidiendo, ¿no? En el oficialismo le venían pidiendo y clamaban a gritos, te diré, una señal, ¿no? Que indicara el rumbo también del gobierno. O sea, por un lado, yo lo decía, bueno, puede ser una actitud a considerar. Por otro lado, es cierto que el propio Orsi estaba recibiendo presiones internas de, bueno, ¿cuál es la actitud del gobierno que encabeza Yamandu Orsi? ¿Es coincidía con el pronunciamiento del MPP como sector mayoritario y como sector del presidente? ¿O con las declaraciones que hacía en un primer momento Fernando Pereira? ¿O el Poder Ejecutivo iba a ir por otro lado? Bueno, acá claramente fue por otro lado, pero aceptándole la renuncia. Pero también es cierto que este tema había estado en la agenda, hubo reuniones de diputados esta semana por otros asuntos, pero claro, este tema estaba tan caliente, tan arriba de la mesa, que obviamente terminó estando en reuniones por este lado, y allí los planteos de otros sectores fueron, ¿te acordás que decíamos en estos días previos? Fueron cautos los pronunciamientos, o sea, no habían salido muchos sectores a hablar al respecto. Sí, recordemos, sí, salió Fernando Pereira hablando a título personal, pero muy jugado, ¿no? Sí. Muy jugado en que no correspondía que Cecilia Cairo renunciara, que podía continuar en el cargo, con una serie de argumentos muy polémicos. Y después, como tú señalabas, hubo otras declaraciones, y en esas declaraciones se insinuaba disconformidad, se insinuaba que Cecilia Cairo debía dejar el cargo, pero no estaba dicho expresamente. No había nadie que fuera del MPP saliera a defender a Cecilia Cairo. Eso también era importante, ¿no? No había dirigentes o sectores de Frente Amplio que dijeran: no pasa nada, Cairo puede continuar. Eso no estaba dicho. Y lo que había era un rum muy fuerte por abajo, ¿no? Entre militantes y votantes del Frente Amplio. Lo notábamos nosotros en el WhatsApp acá, en perspectiva, ¿no? No sé, 80% de los mensajes que llegaban de Frente Amplistas. Y no estoy hablando de gente que se pusiera como Frente Amplista para confundir. No. Nosotros más o menos conocemos a los oyentes por sus nombres, sabemos las posiciones que tienen y que han expresado antes. Bueno, muchos de ellos, un porcentaje importante de ellos decían: soy Frente Amplista, pero esto no se puede tolerar, Cecilia Cairo debe renunciar. Todo eso estaba jugando, ¿no? en el cuadro. Y ahí está, por eso le pedían al presidente también eso, una línea para a partir de ahí poder pronunciarse. Capaz que compartían o no la decisión, pero le pedían justamente que tomara una definición al respecto, porque no sabían si tenían que discutir la resolución del MPP, si tenían qué actitud, ¿no?, debían adoptar ante esta situación. Y por otro lado recibían los propios reclamos de estos frente amplistas que nosotros decimos, bueno, venían viendo cómo este tema les empezaba a incomodar cada vez más, ¿no? ¿Te acordás que citamos a La Diaria con una fuente en estos días que decía, bueno, esto es como el ajedrez, ¿no? Movés una vez, pensás que aguantás, movés otra vez, pensás que aguantás, y hay un momento que te viene el jaque mate. Bueno, algo de esto pasó en esta situación. Porque la presión fue creciendo, el tema fue creciendo, si bien había molestias desde el primer momento, es cierto que también después se dieron un cúmulo de cosas. Se supo también que no solo Cecilia Cairo debía
no había regularizado las obras en su terreno, las cuatro edificaciones que tenía, que no había pagado el impuesto a primaria, sino que también que no había hecho aportes por el trabajo de los obreros, por ejemplo, en caso de que hubiera contratado ni tampoco había declarado obra benévola, que eso podía dejar excluido el pago de aportes, pero de todas formas tenía que registrarlo y tenía que cumplir con esa formalidad. También se conoció su última declaración jurada, que es bastante desprolija al respecto en cuanto a la situación efectivamente de ese inmueble. Y también se sumó a esto el archivo, ¿no? El archivo que en estos casos siempre es complejo y se recurrió a un pronunciamiento de Cecilia Cairo en un debate en el Parlamento cuando se discutió el año pasado el tema de la refinanciación de los deudores con unidades reajustables, ¿no? Tema que se arrastraba desde hacía mucho tiempo. Bueno, allí en ese debate Cecilia Cairo pidió expresamente que se sumara un punto, que se tuviera un punto para que estas personas accedieran a ese refinanciamiento, que pasaba por justamente tener regularizadas las obras y tener al día todos los tributos vinculados a las viviendas, ¿no? Y eso, dicen desde ese sector de damnificados con la UR, como se llamaban, bueno, fue lo que generó también mucha molestia al conocerse esta situación, porque mucha gente se vio excluida de ese beneficio por este agregado que se le hizo, ¿no? La decisión que se toma, la forma como se resuelve el caso es importante. Y es importante, entre otras razones, porque de esta manera se está definiendo un criterio. Esta administración, cuarto gobierno del Frente Amplio, está resolviendo y está comunicando cuál es su vara ética, ¿no? Por ahí estaba buena parte de la inquietud, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta la forma como el Frente Amplio se ha plantado en la administración pasada, bueno, y en otras ocasiones, cuando quienes han estado cuestionados han sido jerarcas, funcionarios, figuras de los partidos tradicionales o de la coalición republicana en general, ¿no? Acá había que dejar claro esta administración por dónde iba. Bueno, ahora parece encaminarse una postura, una manera de encarar, situaciones que se puedan dar con algunos de los jerarcas designados. Ese es un punto que me parece bueno poner ya casi sobre el final de este comentario. Segundo, por supuesto, ahora falta saber cómo se procesa el relevo. Damos por hecho que Orsi va a aceptar la renuncia. Sí, nos confirmaban eso, ¿no? Eso sí, es un hecho. Y bueno, ¿cómo se procesa el relevo? Obviamente eso también implica un desafío, seguramente va a haber que mover piezas, quizás afectar a algún otro ministerio. ¿Queda el cargo para el MPP? ¿Lo mantiene el Movimiento de Participación Popular? Bueno, son criterios, puntos que vamos a ir conociendo a lo largo de las próximas horas. ¿Y qué más? ¿Cómo queda la interna del Frente Amplio? ¿Qué pasa con Fernando Pereira? ¿No? El lunes hay secretario ejecutivo. Se suponía que allí se iba a tratar este tema y ahí iba a quedar, digamos, evaluado si la forma como salió Fernando Pereira era la del Frente Amplio en su conjunto. Bueno, ahora que ya esto cobra un curso, un determinado rumbo, ¿qué pasa con la forma como se plantó el presidente de la fuerza política en las primeras horas? Sí, después fue cambiando, ¿no?, el tono, pero es cierto que al principio, por ejemplo, cuando le consultamos el mismo miércoles, él decía que él no había recibido planteos de Frente Amplistas, y eso era un tema que estaba, ¿no?, como muy caliente, evidentemente. Era un tema que en los Frente Amplistas había caído mal. Y agrego por lo menos un último capítulo que me parece que queda abierto ahora, que es, se aprende esta lección. Quiero decir, el gobierno, encabezado por Yamandu Orsi, procesó con mucho profesionalismo, por lo menos así se veía de afuera, el armado de los equipos a lo largo del verano y después del triunfo en la segunda vuelta. Ahora, por lo visto, esa apariencia tenía sus debilidades, ¿no? ¿Cómo es que no se verifican
todos los antecedentes, todos, cómo es que no se escanea el archivo de cada uno de los nombres que se eligen para ocupar cargos, tanto en el Poder Ejecutivo como, bueno, en otros organismos del Estado, ¿no? Esa elección no estaba aprendida ya de gobiernos pasados. No estaba aprendida, por ejemplo, del gobierno de la calle Pou. Porque, sí, el caso Astesiano. Sí, el caso Astesiano es el más serio, ¿no? ¿Cómo fue a parar como jefe de la seguridad presidencial alguien que tenía la lista de antecedentes con la justicia y con la policía que tenía Astesiano, ¿no? Esa fue una de las preguntas que nadie pudo contestar, que el propio presidente de la calle Pou no pudo contestar. Pero hubo otros casos de jerarcas que se nombraron y que después tuvieron que ser removidos porque esto, porque lo otro y porque no sé qué. El Frente Amplio, que ahora llegaba al gobierno como alternativa a la coalición republicana, no tomó nota de aquello, se comió la situación irregular del inmueble de Cecilia Cairo antes de designarla como ministra. No sé, me queda esa pregunta a propósito de lo que puede dejar para el futuro un caso tan dramático como este, ¿no? Sí, ahí me queda solo una duda, ¿no? ¿Es el gobierno que tenía que hacer un registro o chequear estos antecedentes? ¿O es la propia funcionaria también cuando había sido designada de aclarar esta situación, ¿no? Miren, yo voy a asumir esta cartera, pero tengo este problema, ¿no? Tengo este problema planteado que es, llevo décadas sin regularizar mi situación, ¿no? Como blanquearlo, transparentarlo para saber a qué se podía llegar a enfrentar el gobierno, ¿no?